hoy vamos a tener un coffee break con Tania Tagle y vamos a hablar en específico de su libro Fauce, que aquí lo tenemos. Y bueno, Tania, primero, pues bueno, sé que eres ensayista, gestora cultural, mamá, pero ¿qué más nos quieres decir acerca de ti? ¿Qué más podemos conocer de Tania? Bueno, pues sí, soy ensayista, soy editora también, soy tallerista, eso también es importante. Tengo un taller de escrituras autobiográficas casi permanente. Eh, por lo menos cada mes, máximo cada 2 meses, estoy abriendo convocatorias para el taller y nada. Pues siendo mamá también, creo que ya ocupas todo tu tiempo, entre ser mamá y el trabajo, digo, aquí ahorita lo vimos con mi hijo, pero, y está relacionado con tu libro, porque para los que no lo han leído y nos estén escuchando o viendo, en este libro nos hablas de una pérdida y cómo se lo expresas a tu hijo, cómo lo sobrellevas tú, cómo toda la sociedad interviene. Por ejemplo, no recuerdo exactamente la frase, pero tú decías que te dicen, tienes que, como quien dice, sobrellevarlo porque tienes que estar bien por tu hijo. ¿Por? Entonces, de cierta manera está relacionado aquí con tu libro. Y bueno, primero decirte que a mí me pareció, seguramente te lo han dicho muchas veces, pero me pareció un libro hermoso, dado el tema que es una pérdida, es un libro hermoso, es un libro que yo lo devoré, te lo juro, sí, tal vez estoy exagerando, pero en una hora yo dije, yo no puedo parar hasta que termine. Y me pareció muy lindo, me pareció de una manera escrita que lo sientes. O sea, independientemente de que la gente te conozca o no te conozca, lo sientes, lo vives, ya seas mamá, ya seas papá, seas un adolescente, cualquier cosa. Y bueno, dado este libro que ya tenemos aquí, yo quería preguntarte, ¿cómo fue el proceso de escritura de este libro y cómo fue que llegaste o cómo fue la decisión a publicarlo? Porque tengo entendido que de inicio no esperabas que fuera algo que se fuera a publicar. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Mm, bueno, Fauce empezó siendo, pues, no sé, un archivo de cartas que yo estaba escribiendo para en algún momento dárselas a mi hijo. Se iba a quedar de esa manera, iba a ser, tenía pues planeados algunos formatos, ¿no? A lo mejor abrirle una cuenta de correo y mandarle todas estas cartas como por correo, este no sé, no tenía muy claro qué iba a hacer, pero iba a ser pues como un archivo familiar, casi que personal. Y después de ya llevar un rato escribiendo estas cartas, empezaron a pasar cosas en la estructura del texto, ¿no? Me empezó a ver como otras interlocuciones, las cartas ya no iban dirigidas solamente para mi hijo, sino que empezaron a aparecer interlocutores en mi escritura y me di cuenta que quizá podía convertirse en un libro. No estaba segura tampoco ni siquiera de intentar publicarlo. Lo hablé con mi editora, que es Nayeli García, y le dije, mira, tengo este archivo de texto y no sé qué es, pero a lo mejor puede ser un libro, y ella lo leyó y a los pocos días me dijo, sí, pues vamos a trabajar sobre esto y empezamos a trabajar juntas. O sea, hubo un proceso de edición importante, hubo muchas notas y acotaciones que Nayeli hizo pues para que Fauces sí se convirtiera en un libro, ¿no? Y no fueran nada más como textos ahí medio inconexos o medio desbordes emocionales, sino que tuviera una estructura mucho más coherente. Y entonces ella pues me decía, bueno, creo que aquí tienes que escribir un poquito más sobre esto, cómo te sientes si ahondamos más en esta parte, etcétera, etcétera. Y entonces Fauce fue tomando forma y terminó siendo un libro bastante breve, sí, eh, porque justo como no estaba pensando yo en publicarlo cuando lo empecé a escribir, pues sí hubo en el proceso de edición muchas cosas que yo decidí como mejor ya sacar. O sea, se cortó mucho, era un archivo mucho más extenso y terminó siendo lo que yo consideraba
que podía o quería compartir, ¿no? Bueno, te decía que a mí me parece que es, la cantidad perfecta de páginas para, como te decía al principio, este libro te hace sentir, te mueve sin importar lo que seas, hombre, mujer, niño, adulto, y creo que son las páginas suficientes. Yo no sentí que me faltara más, me pareció, perfecto. Y te quería preguntar otra cosa, justo hablando de lo conciso que es, de lo pequeño, empiezas con una canción de los Beatles, bueno, Lennon y McCartney. Digo, igual y no te preguntan de esto, pero a mí me llamó mucho la atención que escogieras, una canción también para ponerlo. ¿Está relacionado con algo del libro o simplemente fueron frases que dijiste: "Bueno, esta frase creo que queda con lo que estoy sintiendo"? Esa canción en particular es una canción que yo asocio mucho con el papá de mi hijo porque hace muchos años cuando empezábamos a salir, hace más de 10 años, eh, fuimos a un concierto de los Foo Fighters, que fue como el primer concierto que fuimos juntos porque él era muy fan de los Foo Fighters. Y en algún momento, casi al final del concierto, Dave Grohl canta Blackbird. Y yo recuerdo que él estaba como muy conmovido, de hecho empezó a llorar cuando empezó la canción. Y desde ese momento como que lo asocio, como que yo sentí que era su canción, pues la manera en la que se la apropió, en que la cantó en ese concierto, y yo me acuerdo que él estaba viendo al escenario y yo lo estaba viendo a él cantar, ¿no? Y es como un momento que se me quedó muy grabado. Y entonces para mí, pues esa canción es su canción y cuando yo la escucho, lo pienso en él y para mí el personaje de esa canción, que es Blackbird, es él. Entonces, por eso está ahí ese epígrafe. Oye, qué bonito, porque justamente yo te preguntaba sobre la canción, porque es una de mis canciones favoritas. Y digo, esta es pura coincidencia, pero Foo Fighters es uno de mis grupos favoritos. Entonces, mientras te escuchaba, yo así de, ¡ah! Qué padre, o sea, como que las coincidencias, ¿no? Y por eso a mí me llamó la atención de que lo abrí y dije, ay, mira, una de mis canciones favoritas, ¿no? Entonces también se me quedó así de, le voy a preguntar. Y qué bonito detalle también respecto a lo que nos narras, porque siento este es un libro muy personal. Ujú. Entonces, esto que me cuentas también es algo muy personal que te recuerda a él, y va, ligado a mi siguiente pregunta. Al ser un libro tan personal, para ti, para tu hijo, que, pues, tu hijo lo va a leer, pues, las veces que él quiera leerlo conforme vaya creciendo, ¿cómo te sientes que muchas personas estén leyendo esto tan personal, esto que va a leer tu hijo, que es sobre todo para tu hijo? ¿Cómo te sientes al respecto? Creo que en este punto, como que ya se me quitó una sensación muy particular, como de un pudor muy particular que tuve cuando apenas iba a salir Fauce, ¿no? Como los primeros semanas que salió. Fauce en realidad tiene muy poco tiempo que es una novedad, o sea, salió a finales de junio, tiene 3 meses, digamos. Pero sí, las primeras semanas sí sentía, pues no raro, pero una especie como de pudor de, pues es algo muy vulnerable, o sea, es como que creo que es un libro que me vulnera de muchas formas y sentía esto que dices de que es muy personal, yo lo sentía como cualquier cosa que se diga de Fauce, yo me lo voy a tomar personal, ¿no? Porque es personal. Y eso pues no me gusta porque ya llevo yo algunos años en este medio y publicando y así, y sé que nunca debes tomarte las cosas personales. Y yo decía, con este libro me va a costar demasiado trabajo no tomármelo personal, ¿no? Y me daba miedo y me daba pudor. Ahorita la verdad es que ya no me siento de esa forma, siento que ya tengo una distancia emocional de la persona que está en el libro, o sea, la persona que está narrando ya es un personaje para mí. Entonces eso como que me da la posibilidad de alejarme emocionalmente un poquito y de justo despersonalizar un poquito para ya no
sentirme todo el tiempo tan expuesta. Sí, porque justamente cuando yo lo iba leyendo, yo decía: "Guau, nos está abriendo, su corazón, sus cartas, como una puerta hacia su familia", pero justamente lo que dices, o sea, no hay que tomarse las cosas personal en respecto a si publicas algo, ya sea libros, redes sociales, artículos, pero ha de ser súper difícil, la verdad. Este, y otra cosa que quería mencionar es, a mí no se me olvida, yo trabajo en una institución financiera, voy a mi horario de oficina, todo así mecanizado, y mencionan mucho el duelo, tanto, pues, familiar, podría decirse, o en sociedad, como individual, y cómo hay que seguir produciendo, o sea, se te pasa algo y solo hay incapacidades, eso no se me olvida que decías que solo hay incapacidades para ciertas cosas en específico, que si algún accidente, embarazos, pero no para el duelo. Y eso me parece, no, ya lo vivimos, pero como que nunca lo había razonado y dije, es verdad. ¿Tú crees que, digo, no sé, tal vez es idealizando mucho, pero tú crees que con la gente, que la gente si lee tu novela también abra los ojos o empatice al respecto? La veo un poco complicado respecto a que siempre vamos detrás de una organización, algún corporativo, no sé, pero a mí me abrió los ojos y dije, sí, es cierto, o sea, si llegara a sucederme algo así, pues voy a hacer lo posible por yo tomarme mi tiempo de lo que se me permita, ¿no? Y es lo que, pues sí, comentaba, ¿no? Digamos que laboralmente se contempla que haya derechos para si tienes un pie roto, pero no para si tienes el corazón roto, porque la salud mental no está, y la salud emocional no está ni mínimamente cerca de ser considerada parte de la salud integral de un individuo, ¿no? O sea, solamente nos enfocamos en la salud física y se acabó. Y el resto de las cosas de las que también necesitamos estar sanos no son relevantes para este sistema, ¿no? Para el sistema de producción en el que vivimos. Yo lo que siento es que quizá Fausta lo que puede ayudar es a que más personas tengan esta conversación, por lo menos a que esto se hable más, a que haya más gente discutiendo el por qué no tenemos espacios para sanar, eh, por qué el sistema nos está exigiendo como hacer como si no pasara nada cuando estamos atravesando procesos de sufrimiento psíquico y emocional y no tenemos derecho a eso, ¿no? Entonces, quizá no es que el libro vaya a lograr que la gente se dé cuenta, pero a lo mejor con que algunas personas lo platiquen, lo comenten, se lo cuenten a sus círculos cercanos y esta conversación se vaya normalizando cada vez más, pues ya es un avance importante, creo. Sí, y eso me pasó a mí, justamente me di cuenta que eso es lo que pasa, como que de manera mecánica uno asume de, ay, bueno, pues pido vacaciones para poder ir a tal, a un sepelio, un funeral, pero no más. Y eso me pasó a mí, como que realmente razoné y dije, es que sí, eso pasa y pues sí me parece que es algo importante. Y bueno, también seguramente es una pregunta que te hacen comúnmente, pero ¿por qué Fauce? Dentro del libro mencionas las fauces, la fauce en la que, bueno, no, para que la gente se anime a leerlo, no voy a decir, ¿verdad? Pero sí lo mencionas dentro del libro casi al final. Pero ¿por qué elegiste esa palabra en específico? Creo que tenía como dos conceptos ahí como dándome vueltas, ¿no? El primero era la idea del duelo como un umbral. Un umbral es como, no en el sentido nada más, digamos, de un pasaje que atraviesas, sino en el sentido de un portal que cuando lo pasas, lo traspasas, tu vida se transforma y nunca vuelve a ser la misma, ¿no? El duelo es ese momento en el que están ocurriendo demasiadas cosas que tienes que asimilar y cuando sales de ahí, cuando te asomas al otro lado, tu vida se convierte en un antes y un después de ese acontecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido lo entiendo como un umbral, como un
como si fuera un lugar por el que tienes que pasar, que tienes que atravesar, pero en el que no puedes permanecer. No puedes quedarte eternamente ahí, ¿no? Entonces se convierte también en un no lugar, ¿no? En más bien como nada más un lugar de paso, de tránsito. Y en ese sentido también pensaba en la fauce, o las fauces, porque en realidad la palabra es en plural. Eh, y pensaba que bueno, es esta parte que no es la boca, pero tampoco es el estómago, pero tampoco, es decir, es ese lugar exactamente donde cuando tragas o cuando una bestia traga, eh, todavía no pasa al estómago, pero ya no está en la boca, es un tránsito, es un lugar en el que nada se puede quedar, todo es pasajero y está aquí, ¿no? Y entonces me daba esta sensación como de nudo en la garganta, como quedarte atorado o atrapado en un lugar donde no deberías estar atorado y atrapado, que es justamente lo que es un nudo en la garganta, sentir que tienes algo que no puedes atravesar. Y me di cuenta también de eso, de que el duelo es un tránsito intransitable y por eso es esa sensación como de estar estancado y ese malestar. Y entonces pensé como en la idea de una fauce que hay un juego también con un epígrafe que es de Vallejo, de César Vallejo, que dice, es un ala huérfana, que como es una ya no es ala, ¿no? Porque para que pueda volar algo, para que pueda ser llamado ala, pues tiene que haber dos. Entonces, si ya nada más es una, ya no es ala. Es una ala huérfana. Y yo pensaba como una fauce huérfana, una fauce que tiene que tragar, pero no traga, ¿no? Porque no puede, porque ya solo es una. Entonces era como algo así el juego y así quedó el título. No, pues me parece bastante potente el título, desde que lo ves así con la portada, como que muy sencillo, pero me parece un título fuerte, y ahora que me das una explicación, lo siento todavía más fuerte, como un título, sí, con mucha personalidad. Oye, y bueno, una última pregunta, en general, ¿cómo te has sentido tú con el libro? Me refiero a, mm, pues, es una persona que siempre vas a querer por una cuestión u otra, es el padre de tu hijo. ¿Cómo te has sentido? Si fue alguna especie de catarsis en la cuestión del duelo, porque ya pasó hace un buen tiempo, también ustedes se separaron antes, pero, pues, de todos modos, pues, la escritura te sirve como para plasmar lo que tienes en el corazón, ¿no? ¿Cómo ha sido también para ti, ya tenerlo ya escrito y plasmado? Pues creo que la publicación del libro sí marca como el cierre de un ciclo en mi vida y en mi escritura. Eh, Evidentemente es algo que pues que voy a llevar conmigo siempre. O sea, los duelos no son procesos justamente porque no tienen un final, ¿no? Y cuando yo digo que un duelo es como un umbral, no me refiero a que es algo que atraviesas una sola vez, sino a que es algo que estás atravesando constantemente, ¿no? A veces, varias veces en un solo día, vuelves a pasar por ese mismo lugar, ¿no? Es como que el tiempo en el que vivimos es un tiempo lineal, pero el tiempo de la muerte es un tiempo circular, porque las personas en nuestra vida solo morimos una vez, pero en la vida de los demás morimos muchas veces, cada vez que nos recuerdan, cada vez que hacemos falta, cada vez que nos extrañan, es como si volviéramos a atravesar otra vez ese umbral, otra vez ese dolor o ese duelo, ¿no? Entonces, yo siento que se cierra más bien un ciclo de mi escritura y una primera etapa o un primer momento de este duelo con Fauce, pero pues que va a seguir estando en mi vida de muchas otras formas, ¿no? Porque al final de cuentas es una ausencia muy presente y siempre lo va a ser. Claro, y creo que también, tu hijo lo va a asimilar de una manera diferente, también con una ausencia, pero, pues, diferente, y con estos recuerdos que tienes tú aquí de él, creo que es una bonita manera de poder decir: "No, aquí sigue", independientemente de que tú lo recuerdes,
una forma u otra, pues es una manera de decir, aquí lo tenemos con nosotros. Bueno, pues Tania, de verdad muchísimas gracias. Te repito, este libro a mí me ha gustado mucho, lo he recomendado a todo el mundo. Yo leí Te conocí con Germinal. También a mí, me encantó porque, pues, creo que yo acababa de ser mamá o por ahí estaba, entonces me movió muchísimas cosas. Y este libro, igual, agradecerte que nos hayas otorgado esta joya y Germinal también. Y pues invitar a todos que lo lean, les prometo que no se van a arrepentir, que es una buena lectura. Y pues agradecerte y de verdad espero verte pronto, alguna presentación o algo y pues vamos a seguir tus pasos. Muchísimas gracias por tu tiempo y un abrazote.